Pues bienvenidos a la siguiente lectura introspectiva. Aquí vamos a ir esperando que se vayan ingresando a la lectura las demás personas. Mientras tanto, pues bueno, ya estamos grabando. Cualquier cosa ya saben que esta grabación se repite en YouTube y pues ya saben que esta es una lectura introspectiva. Pueden hacer sus comentarios, pueden hacer preguntas, pueden participar con todo gusto. Es grupal, todos somos una solamente, todos estamos unidos en Cristo. Entonces, pues bueno, vamos a, este, a continuar. Nos quedamos en el capítulo 10, que se llama Los ídolos de la enfermedad. Bueno, la lectura pasada todavía alcanzamos a ver lo que fue la introducción. Luego vimos la sección uno, que es En Dios estás en tu hogar. Acto seguido vino el siguiente subtítulo, que es La decisión de olvidar, que prácticamente, bueno, nos dice que en Dios estamos en nuestro hogar soñando con el exilio, ¿no? Pero que siempre podemos volver a Dios. Este, y bueno, ya el número dos fue la decisión de olvidar. Decidimos una vez que creímos que nos exiliaron o nos exiliamos a nosotros mismos de Dios, vino esta parte de que nosotros decidimos olvidar a Dios. Y esta decisión de olvidar a Dios, pues no fue otra cosa más que la idea de ver a nuestros hermanos como cuerpo, verlos pecaminosos, verlos pequeños, verlos culpables. Todo eso provoca que nosotros decidamos olvidar nuestro hogar, nuestra casa, a Dios, el amor, o nuestra esencia o nuestro reino. Y luego viene, pues obviamente que en el momento que nosotros decidimos alejarnos de nuestro hogar y decidimos olvidar, pues empezamos a crear estos falsos dioses, por así decirlo, estos ídolos. Nosotros le vamos a poder llamar ídolos, y estos ídolos pues han existido a lo largo de mucho tiempo. Sabemos que Dios mora en la eternidad junto con el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. O sea, nuestra mente en Cristo está morando en la mente de Dios en la eternidad. Sin embargo, cuando nos separamos de Dios, nosotros fue que empezamos a crear estos llamados falsos dioses o idolatría. Estos falsos dioses, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues bueno, podemos encontrar hasta incluso dioses romanos, dioses, estos dioses paganos que le llamaban, ¿no? Que bueno, los dioses con D pequeña son inmortales y Dios es eterno. ¿Cuál es la diferencia? Los inmortales son inmortales en el tiempo y son inmortales mientras dure el tiempo. Esos son los dioses que nosotros hemos construido en el mundo. En cambio, Dios mora en la eternidad, donde no existe el tiempo. Y bueno, y dentro de todas estas idolatrías hemos hecho no solamente figuras o entidades, sino también hemos creado desde pensamientos, creencias, eh, artistas, hemos creado ídolos de todas formas. Inclusive el capítulo que estamos viendo, que se llama Ídolos de la enfermedad, pues a eso se refiere. Y hay muchas personas que piensan que la enfermedad les puede dar algo. Y bueno, puede ser el ídolo de la enfermedad, y cuando hablamos de enfermedad se puede referir a cualquier aspecto de tu vida, ¿eh? Puede ser económico, puede ser de salud, puede ser de pareja, puede ser de cualquier tipo. Si bien, pues vamos entonces a ir compartiendo pantalla para que vayamos a pasar a la sección número 4 y empezar a dar lectura. Bueno, número 4 del capítulo 10 perdón, sí, del capítulo 10 de Ídolos de la Enfermedad, sección 4. Vamos a estar viendo el fin de la enfermedad. Bien, pues dice, toda magia es un intento de reconciliar lo irreconciliable. Toda religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. La enfermedad y la perfección son irreconciliables. Si Dios te creó perfecto, eres perfecto.
Si crees que puedes estar enfermo, has antepuesto otros dioses a él. Dios no está en guerra con el Dios de la enfermedad que inventaste, pero tú sí. Este Dios es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios y tienes miedo de él porque no se le puede reconciliar con la voluntad de Dios. Si lo atacas, harás que sea real para ti. Pero si te niegas a adorarlo, sea cual sea la forma en que se presente ante ti o el lugar donde creas verlo, desaparecerá en la nada de donde provino. Lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? O sea, los dioses que nosotros hemos creado, pues obviamente como dice, ¿no? Dios ama sus creaciones y en el momento que tú decidiste estar en contra de la voluntad de Dios y decidiste crear tu mundo, tu propio mundo de sueño, obviamente en contra de la voluntad de Dios, no porque Dios estuviera en contra, sino me refiero en contra de nuestra propia voluntad, que es en contra de la voluntad de Dios. Entonces, en ese mismo instante, nosotros empezamos a amar nuestras creaciones o nuestras fabricaciones. Obviamente, en el sueño solamente puedes fabricar porque solamente lo puedes hacer desde el miedo, desde la separación, desde el sentimiento de abandono, desde la vacuidad, desde el vacío. Y desde ahí es donde nosotros hacemos nuestros falsos dioses, como es en este caso el dios de la enfermedad. Bueno, pues ahora dice Dios, dice, no tiene, este, no está en guerra con los dios que es el dios que tú has inventado. O sea, Dios, pues ni siquiera topa con este mundo, ¿no? Dice, pero tú, sí, dice, tú sí estás en guerra con los mismos dioses que tú has inventado. Y bueno, te estamos hablando del dios de la enfermedad, no sea cual sea la forma en cómo se presente. Dice, la realidad solo puede alborear en una mente despejada. La realidad está simple ahí, ante ti, lista para ser aceptada, pero para aceptarla tienes que primero estar dispuesto a tenerla. Conocer la realidad requiere que uno esté dispuesto a juzgar la irrealidad como lo que es. Vaya, en pocas palabras, para que nosotros podamos conocer la realidad o reconocer la realidad, volver a recordarla, tenemos que juzgar la irrealidad como lo que es. ¿Qué es? Pues irreal, en pocas palabras. Pasar por alto lo que no es nada es simplemente juzgarlo acertadamente y mediante tu capacidad para evaluarlo correctamente, permitir que desaparezca. El conocimiento no puede alborear en una mente llena de ilusiones porque la verdad y las ilusiones son irreconciliables. La verdad es íntegra y no puede ser conocida solo por una parte de la mente. Ojo con esto. La verdad es íntegra y no puede ser conocida solo por una parte de la mente. Por eso es que para que nosotros podamos conocer la verdad, tenemos que estar en Cristo. Cristo se viene siendo la mente unificada, la mente uno. Y bueno, otra cosa que también es muy importante es que cuando habla acerca de juzgar, es la parte donde el curso nos dice que ese es el único juicio que podemos hacer y es ante el ego y todas sus ilusiones. O sea, el ego con todas sus ilusiones, pues ahí vamos a encontrar la separación, el abandono, la pequeñez, todas las ilusiones, el concepto de enfermedad, el miedo, todo eso es el ego. Dice, el ego es el único que se le tiene que llevar a juicio y declararlo inexistente, que es una ilusión, ni siquiera culpable, porque nadie puede, o sea, el que declare a otro culpable es porque lo está haciendo también desde su culpabilidad. El ego, al ser una ilusión, simplemente se le declara como inexistente. Dice, no se puede percibir a la afiliación como parcialmente enferma porque percibirla de esa manera es no percibirla en absoluto. Si la afiliación es una desde cualquier punto de vista. La unidad no puede ser dividida. Si percibes otros dioses significa que tu mente está dividida y no podrás limitar dicha división porque ello es señal de que has separado parte de tu mente de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que tu mente está fuera de control. Estar fuera de control significa que se ha perdido la razón y en ese caso, la mente se vuelve irracional. Al definir erróneamente a la mente, la percibes como algo que funciona erróneamente. Y en efecto, no puede estar solamente
parte de la afiliación puede estar enferma o puede estar parte de la afiliación puede estar sana. ¿Por qué? Porque la unidad no puede ser dividida. Dios es unidad, el amor es unidad. Y la unidad no se puede dividir ni siquiera matemáticamente. Uno entre uno da uno. Dice, las leyes de Dios mantendrán a tu mente en paz, porque la paz es su voluntad y sus leyes se promulgaron para sustentarla. Sus leyes son las leyes de la libertad, mas las tuyas son las del cautiverio. Puesto que la libertad y el cautiverio son irreconciliables, sus respectivas leyes no se pueden entender simultáneamente. Las leyes de Dios operan exclusivamente para tu bien y no hay más leyes que las suyas. Lo demás no está regido por ninguna ley y es, por lo tanto, caótico. Dios mismo, no obstante, ha protegido todo lo que creó mediante sus leyes. No existe nada que no esté regido por ellas. Las leyes del caos es una expresión que no tiene sentido. La creación acata las leyes de Dios perfectamente y lo caótico carece de significado porque Él no forma parte de ello. Le has dado tu paz a los dioses que inventaste, pero ellos no pueden aceptarla, pues no están ahí y tú no puedes dársela. Ojo con esta parte importantísima. Dice, Dios no puede estar en caos, Dios no es caótico, Dios es perfecto. Todas las leyes de Dios son perfectas. Hay una parte del curso, creo que es en capítulo 26 o 27, que te dice que la voluntad de Dios es simple, que no está en conflicto, que no puede estar en conflicto, dice, porque la voluntad de Dios es simple. O sea, la salvación es algo simple, es algo que es natural. Dice, ¿cómo puede estar en conflicto con lo que es uno? Dios que es unidad no puede estar en conflicto con nada, que todo es uno. Solamente tiene un solo hijo, una sola ley, un, un solo, un solo creador. Entonces no puedes estar en conflicto con lo que es uno. Y como no puede estar en conflicto con lo que es uno, pues es simple. Por eso dice, la salvación es simple. Dice, tú eres el que eres complejo. O sea, la complejidad no forma parte del ámbito de Dios. Así es el versículo, ahorita ya que me acordé. La complejidad no es parte del ámbito de Dios. Dice, porque no puede haber nada complejo en lo que es uno. Todo es simple. No eres libre de renunciar a la libertad, solo de negarla. No puedes hacer lo que Dios no dispuso porque lo que Él no dispuso no puede tener lugar. Tus dioses no son los causantes del caos. Tú les adjudicas el caos y luego lo aceptas de ellos. Nada de esto ha tenido lugar jamás. Nada excepto las leyes de Dios ha existido jamás. Y nada excepto su voluntad existirá jamás. Fuiste creado mediante sus leyes y por su voluntad y el modo en que fuiste creado te estableció como creador. Lo que has inventado es tan indigno de ti que lo repudiarías solo con que estuvieras dispuesto a verlo tal como lo es. En ese caso, no verías nada en absoluto y tu visión automáticamente se dirigiría más allá de ello hacia lo que se encuentra en ti y tu alrededor. La realidad puede salvar, la realidad no puede salvar las obstrucciones que pones ante ella, mas te envolverá completamente cuando desistas de ellas. Bueno, fíjate que este párrafo está muy interesante porque casi casi es como si fuera para los que son ateos, ¿no? Todavía incluso los ateos y los creyentes, tú dices, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia entre los ateos y los creyentes de Dios? ¿Alguien No, quiere no poner el sé. micrófono? No, no sé. No ¿No? sé. Bueno, que se basan en creencias. O sea, el que cree en Dios, y el que no cree en Dios, pues dice que no creer, pero es una creencia. Y aquí una de las cosas importantes ya no es tanto de que existe Dios o no existe Dios. Aquí lo único que te está diciendo este párrafo es que no es que exista o no exista Dios, más bien lo único que existe es Dios. Y cuando nosotros logremos comprender eso, entonces nos habremos quitado un montón de cosas, porque todavía nosotros oscilamos en la duda. Porque obviamente muchas personas cuando ya se sienten desvalidos, enfermos, conflictuados, etcétera, etcétera, se empiezan a preguntar, ¿realmente existe? ¿Realmente por qué estoy pasando por esto? ¿Realmente por qué me duele? Bueno, porque todavía hay una parte de creer. Y de hecho hay una parte en curso, ¿no? Que te dice, a Dios no se le puede creer porque creer es lo mismo que no creer.
A Dios solamente se le puede conocer y comprenderás que es lo único que existe. Entonces, nuestro cuestionamiento no debería de ser, ¿existe Dios o no existe Dios? Sino debería ser, lo único que existe es Dios. Y esto se puede comprender incluso cuando se habla precisamente de la eternidad, ¿sí? Porque incluso la persona que pueda decir, no, sí existe Dios y Dios es eterno y por tanto no puede morir. Y entonces el ateo puede decir, no, pero no existe, ¿ok? Y estás dando la misma respuesta. Si no existe, no puede morir. Entonces, al final de cuentas, Dios es la eternidad. Y párala de contar, porque si quieres explicar la eternidad, se acabaron las palabras y nadie puede explicar qué es la eternidad, no con un contexto de palabras. Por eso es que ahí se destruye el ego. El ego que es temporal se destruye ante la eternidad. A lo mejor estoy un poquito filosofando, pero aquí es donde nosotros deberíamos de tener como de una manera bien tajante. Yo no creo en Dios. Yo sé que existe Dios y es lo único que existe. Y entonces cuando tú aceptas eso, ya estás aceptando la voluntad de Dios. No, no, o sea, tienes, tu fe está enfocada en que realmente así es. Ya no puedes estar pensando en dudar. Muy bien, sigo. Una vez que se ha experimentado la protección de Dios, inventar ídolos se vuelve inconcebible. En la mente de Dios no hay imágenes extrañas y lo que no está en su mente no puede estar en la tuya porque tú tienes una sola mente y esa mente le... Se me fue la señal, pero bueno, sigo compartiendo y vuelvo a leer ese mismo párrafo. Vuelvo a leer el párrafo número 6. Dice, una vez que se ha experimentado la protección de Dios, inventar ídolos se vuelve inconcebible. En la mente de Dios no hay imágenes extrañas y lo que no está en su mente no puede estar en la tuya porque tú tienes una sola mente y esa mente le pertenece a Él. Es tuya precisamente porque le pertenece a Él, ya que para Él ser propietario de algo equivale a compartirlo. Y si esto es así para Él, también lo es para ti. Sus definiciones son sus leyes, pues mediante ellas estableció el universo tal como éste es. Los falsos dioses que tratas de interponer entre tu realidad y tú, no afectan a la verdad en absoluto. Tuya es la paz porque Dios te creó y Él no creó nada más. Un milagro es el acto de un hijo de Dios que ha abandonado a todos los dioses falsos y exhorta a sus hermanos a que hagan lo mismo. Es un acto de fe porque es el reconocimiento de que su hermano puede hacerlo también. Es un llamamiento al Espíritu Santo en su mente que se refuerza mediante la unión, puesto que el obrador de milagros ha oído la voz de Dios, la refuerza en sus hermanos enfermos al debilitar su creencia en la enfermedad, la cual él no comparte. Poder de una mente puede irradiar hasta otra porque todas las lámparas de Dios fueron encendidas por la misma chispa, la cual está en todas partes y es eterna. Así que, hermanos míos, ya saben, un milagro no es otra cosa más que abandonar todos los dioses, toda la idolatría, todos los especialismos que hemos creado, aceptar el reconocimiento, ¿sí?, del Espíritu Santo, no hacer real la enfermedad en tus hermanos, compartir la palabra de Dios, y eso es una de las cosas en la que tú empiezas a sanar.
En muchos lo único que queda es, dice, en muchos lo único que queda es la chispa, pues los grandes rayos están velados. Aún así, Dios ha mantenido viva la chispa de manera que los rayos nunca puedan olvidarse completamente. Solo con que veas la pequeña chispa podrás conocer la luz mayor, pues los rayos están ahí aunque sin ser vistos. Al percibir la chispa sanas, más al conocer la luz, creas. En el proceso de retornar, no obstante, la pequeña chispa debe reconocerse primero, pues la separación fue el descenso desde la grandeza a la pequeñez. La chispa, no obstante, sigue siendo tan pura como la luz mayor porque es lo que queda de la llamada de la creación. Deposita toda tu fe en ella y Dios mismo te contestará. Y esto es súper importante porque, bueno, una vez que nosotros estamos unidos en Dios o conectados a Dios, es aquí donde yo a veces, en un capítulo pasado, yo les hablé acerca de la deuda. O sea, la deuda, véanlo, la deuda en general. O sea, no deuda económica, que también aplica, ¿no? Pero no importa en qué aspecto de esta vida nosotros estemos enfermos o tengamos un conflicto, es porque en ese aspecto de esta vida estamos en deuda. Pero se manifiesta de muchas formas la deuda, porque el ego es eso. El ego mora en el mundo de las formas. Pero la deuda es algo que nosotros, para empezar, nos tenemos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo les comentaba que la palabra deuda significa culpa etimológicamente. Si yo, por ejemplo, quedo conmigo de hacer algo y por alguna razón no lo hago, entonces significa que estoy haciendo algo en contra de mi voluntad. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, yo digo, no quiero ir a tal lugar y de repente por alguna razón voy. O sea, totalmente incoherente. O sea, estoy en contra de mi voluntad. Entonces yo me estoy quedando a deber a mí mismo. O sea, siento culpa conmigo mismo. Bueno, a lo largo de toda nuestra vida, nosotros hemos generado una deuda, ¿sí? Por mil cosas, por mil razones, nos hemos empezado a endeudar con nosotros mismos. Por lo tanto, empezamos a proyectar también esa deuda hacia afuera. Entonces ahora yo creo que también mis hermanos me deben, incluso también yo creo deberles a mis hermanos. En cambio, no nos damos cuenta que si nosotros nos vamos todavía al contexto del curso de milagros, en el momento que nosotros decidimos separarnos de Dios, empezamos a estar en contra de la voluntad de Dios. Y para esto hay que comprenderlo. La voluntad de Dios es nuestra propia voluntad, porque la voluntad de Dios es que su Hijo tenga todo, no sufra, sea feliz, esté en paz, en dicha. Entonces, si nosotros no estamos en paz, dicha, felicidad, es porque estamos en contra de nuestra propia voluntad y por ende de la voluntad de Dios. Y si estoy en contra de mi propia voluntad, ¿sí? Entonces me estoy quedando a deber, ¿entiende? Y aquí una de las dinámicas que yo les recomendaba es, díganse ustedes mismos, a ver, todo lo que haya pasado en el pasado, que yo mismo me haya sentido autotraicionado, ya pasó, ya no tiene causa, y si no tiene causa, no tiene efecto, porque el pasado, lo único valioso del pasado es que ya no existe. Entonces, si nosotros colocamos siempre la causa de todos mis conflictos del pasado, de todos mis conflictos presentes, la causa la coloco en el pasado, entonces ya no existe. Entonces ya no hay deuda, no puede haber una deuda, no puede haber culpa, no puede haber nada. Entonces yo mismo me tengo que decir, no me debo nada, yo no me debo nada, tampoco nadie me debe nada, ¿sí? Ahora, yo solamente me debo, pero a Dios. No sé si me voy explicando. Entonces, mi deuda es simplemente qué tan lejos de Dios he estado, ¿sí? Mi deuda en cualquier aspecto de mi vida, o sea, ya se llámese enfermedad, económica, física, pareja, rezar, lo que sea, es qué tan lejos, o sea, o simplemente la pérdida de la paz, ¿sí? Es porque estoy en deuda. ¿Qué me debo? La paz. ¿Qué me debo? La dicha. ¿Qué me debo? La felicidad. Y eso solamente lo voy a encontrar en Dios, no en falsos dioses. Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta de que nos tenemos que vaciar, ¿sí? De eso que estamos llenos, vaciar del ego para que nos podamos llenar de aquello que estamos vacío, que es Dios. Y por tanto, es que nosotros podamos lograr, ¿sí? Saldar nuestra propia deuda con Dios. Ahora, aquí en el mundo no significa que si ustedes tienen que pagar algo, pues páguenlo, pero no lo consideren una deuda, es simplemente
tengo que pagarlo y esto es por mí, ¿sí? Ya sea un perdón, ya sea trabajar con tu hermano, simplemente trabajarlo en la mente. Es ahí donde se tiene que trabajar. Avíseme si tienen dudas, ¿eh? Y vamos por la última sección. Pues bueno, creo que aquí algo nos va a complementar porque está hablando precisamente de la negación de Dios. Y dice así, la negación de Dios. Los ritos del Dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. En ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a Él. La depresión significa que has abjurado de Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que es. No se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad. Y en este sentido, el costo del pecado es la muerte. Esto es así en un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Ojo, nadie puede realmente hacer esto, aunque no cabe la duda, la menor duda, de que eres capaz de pensar que puedes y creer que lo has hecho. Por eso es que estamos en un sueño. En el momento que nosotros empezamos a negar a Dios, que Dios es vida, empezamos a aceptar la muerte. Vaya, en pocas palabras, cuando ya no le encontramos sentido a la vida, significado a la vida, significado a Dios, significado al amor, entonces le empezamos a encontrar sentido a la muerte. Y por eso es que obviamente pues todo lo que hacemos está en pro de la muerte. Y tú dices, yo estoy muy bien, pero sí, aunque sigas envejeciendo, vas a muerte. Y te dice, no, bueno, más dice, nadie puede realmente hacer esto, aunque no cabe la menor duda de que eres capaz de pensar que puedes y creer que lo has hecho. Por eso dice, o sea, realmente no lo has hecho, no, porque pues, tú has inventado la muerte. Dios ni comprende qué significa eso, ¿no? Él es eterno, no puede concebir la muerte. Dice, mas no te olvides de que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, pero por lo que los juzgas es por los mensajes que tú les envías a ellos. No les atribuyas tu propia negación de tu alegría o no podrás ver en ellos la chispa que te haría feliz. Negar la chispa conduce a la depresión, pues siempre que ves a tus hermanos desprovistos de ella, estás negando a Dios. ¡Qué fuerte! Mantenerse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego. Ojo con este versículo. Mantenerse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego. El Dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. Mas considera lo que esto significa para ti. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos. La blasfemia, por lo tanto, es destructiva para el yo, pero no puede destruir a Dios. O sea, el yo parece que es el ego, la personalidad, el yo. Blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. Esta es la ofrenda que tu Dios exige, pues al ser este producto de tu demencia, no es más que una idea de mente y se manifiesta de muchas maneras, pero si bien puede parecer muchas cosas diferentes, no es, dice, pero si bien puede parecer ser muchas cosas diferentes, no es sino una misma idea, la negación de Dios. O sea, al final de cuentas, todo lo que nosotros decíamos como los ídolos o con este caso el Dios de la enfermedad, ¿sí? No es otra cosa más que negar a Dios. Y esa es la doctrina del ego. O sea, le encanta que estemos negando a Dios en todo momento. Parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del hijo en contra de la voluntad del padre. El ataque a Dios le hizo pensar a su hijo que era huérfano y como resultado de su depresión inventó al Dios de la depresión.
Esa fue su alternativa a la dicha porque no estaba dispuesto a aceptar que, si bien era un creador, él mismo había sido creado. El hijo, sin embargo, se encuentra desamparado, sin su padre, quien constituye su única ayuda. Dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada, pero tú no existes por tu cuenta. Pues si existieras por tu cuenta, lo que has hecho sería verdad y nunca te podrías escapar. Precisamente porque no te creaste a ti mismo es por lo que no tienes que preocuparte por nada. Tus dioses no son nada porque tu padre no los creó. No puedes crear creadores que no sean como tu creador, de la misma forma en que él no habría podido crear un hijo que no fuera como él. Si la creación es compartir, no puede crear lo que no es igual a ella misma. Solo puede compartir lo que ella es. La depresión es aislamiento, por lo tanto, no pudo haber sido creada. Ojo con esto. Por eso es que, bueno, el curso nos dice constantemente y no de manera metafórica que en efecto estamos creando un sueño, estamos creando una matrix. Si lo único que existe es Dios, si lo único que existe es el amor, todo lo que no sea amoroso, todo lo que no sea unidad, todo lo que no sea paz, todo lo que no sea todo esto que acabamos de explicar, dicha, felicidad, entonces no existe. Y por lo tanto, nuestro juicio consiste en entregárselo al Espíritu Santo para que Él sea el que lo juzgue y lo examine. Él lo va a juzgar como qué, como una ilusión, y lo va a examinar como inexistente, ¿sí? Lo va a examinar perdón, como una ilusión y lo va a juzgar como inexistente. Pero eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Por eso es importante entregárselo. Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará, pues sabe que no puedes pecar contra Él. Lo negaste porque lo amabas, pues sabías que de reconocer tu amor por Él no habrías podido negarle. Negarle significa, por lo tanto, que lo amas y que sabes que Él te ama a ti. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Ojo con esto para los ateos. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Interesante, muy interesante. Bueno, dice, "Tu Padre no te ha negado, Él no toma represalias, pero sí te pide que retornes. Cuando piensas que Él no ha respondido a tu llamada, es porque tú no has respondido a la suya. Te llama desde cada parte de la filiación debido al amor que le profesa a su Hijo. Si oyes su mensaje, Él te habrá respondido y te harás consciente de Él si escuchas debidamente. El amor de Dios está en todo lo que Él creó, pues su Hijo está en todas partes. Contempla a tus hermanos en paz y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor, pues curar significa que lo has reconocido. Cuando lo reconozcas, sabrás que Él nunca ha dejado de reconocerte y que en su reconocimiento de ti radica tu existencia. No estás enfermo ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Recuerda, no obstante, que hacer eso es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separado. Quiero volver a leer esta parte. Mm, Dice, no estás enfermo ni tampoco puedes morir. Y uno dirá, pero ¿cómo? Si vemos parientes que fallecen, pues vemos a personas que se enferman, yo mismo me puedo enfermar, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren o con cosas que enferman. ¿Cómo qué? A ver si alguien cachó este versículo. Pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren o cosas que enferman. En este caso, dice, no estás enfermo ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. ¿Qué podrá ser? Con el cuerpo.
En el momento que nosotros nos confundimos y creemos que somos cuerpo, en efecto, pues obviamente validamos la idea de que estamos enfermos o morimos. Y como nosotros no somos cuerpo, por eso el mismo Jesús dijo, ahí está, como sea, yo no soy cuerpo, a mí no me están haciendo daño. El Hijo de Dios no puede morir. Así que este cuerpo, yo no soy este cuerpo. Este cuerpo es un medio, pero realmente yo no soy un cuerpo. Soy espíritu. Yo soy una mente divina. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos hacer para empezar. El cuerpo no puede enfermar por sí solo a menos que la mente no le haya mandado la idea de la enfermedad. Dice, solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es suyo para siempre, y tú eres de Dios. ¿Cómo iba él a permitirse a sí mismo sufrir? ¿Y cómo iba a ofrecerle a su hijo algo que no fuera aceptable para él? Si te aceptaras tal como Dios te creó, sería imposible que pudieras sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Qué fuerte. Si te aceptaras tal como Dios te creó, sería imposible que pudieras sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Esto es lógico, ¿no? Esto no se debe a que de negarte a ello se te fuese a castigar. Se debe simplemente a que reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo tal como eres. Tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado y al dolor y al sufrimiento a tu mente debido al poder que él le dio. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre. No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo ni de cuánto a Dios en su amor en su amor desea que no sea así. No obstante, Dios no interfiere en tus decisiones porque no podría conocer a su Hijo si éste no fuese libre. Interferir en tus decisiones sería atacarse a sí mismo y Dios no está loco. Cuando lo niegas a Él, tú eres el que está loco. ¿Desearías que Él compartiera tu demencia? Dios nunca dejará de amar a su Hijo y su Hijo nunca dejará de amar a su Padre. Esa fue la condición bajo la que la creación de su Hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Reconocer esto es cordura, negarlo, demencia. Dios se dio a sí mismo Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación y sus dones son eternos. ¿Te negarías entonces entregarte a Él? Como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su hijo. Su hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para él y lo que él había creado en nombre de su padre. El cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. No te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Dios te ha proporcionado los medios para que puedas deshacer lo que has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que es. O sea, bueno, primero nos pinta todo un panorama de toda la demencia que hemos hecho y bueno, siempre las secciones o los capítulos nos los termina en una reconciliación, en una parte amorosa de que no nos olvidemos de Dios, no nos olvidemos que somos sus hijos. Dice, si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Ahí está la verdadera blasfemia, ¿eh? No la blasfemia que le atribuyeron a Jesús. Cuando Jesús dijo, soy el Hijo de Dios, le dijeron blasfemia. Y por eso, pues, ya saben, ¿no? Los mismos judíos lo llevaron a juicio con Pilatos, etcétera, ¿no? Bueno, contribuyeron para que lo llevaran a... Y en cambio, cuando nosotros decimos, no soy hijo de Dios, esa es la verdadera blasfemia. Ujú. Cuando negamos al Padre, esa es la verdadera blasfemia. Cuando estamos en contra de la voluntad del Padre, esa es la verdadera blasfemia. Cuando actuamos sin amor, esa es la verdadera blasfemia. Blasfemar no significa aceptar al Padre. Blasfemar significa negar al Padre.
Entonces dice, si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Y como parte de la afiliación, así es como sientes, así es como, y como parte de la afiliación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. Por lo tanto, un ídolo de la enfermedad es una blasfemia. No percibas nada que Dios haya creado o lo estarás negando a Él. Dice, suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque Él te la dio. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que le haces a tus creaciones son como las suyas porque las haces en su nombre. Por eso es por lo que tus creaciones son tan reales como las suyas. Con todo, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida si es que se ha de conocer al verdadero hijo. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones porque crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios? Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo porque su paternidad te lo dio todo. Por eso es por lo que negarlo a Él es negarte a ti mismo. La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Repito esta parte. La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección que no procede de Dios seguirá contigo. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es. De modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo lo eterno. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen entre sí. Solo con que aceptes la intemporalidad como lo único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y hacerla tuya. Qué hermoso. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Porque aquí estamos prácticamente, eh, estamos, ¿cómo se llama? Terminando este capítulo número 10. Ah, bueno, nada más aquí como pequeño pie de página dice la palabra impecable, su significado no significa perfecto, no, esto significa intachable, irreprochable, o sea, literalmente libre de pecado. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Entonces, pues vamos a empezar con el capítulo 11. Y el capítulo 11, pues bueno, se va a llamar, o se llama Dios o el ego. Yo creo que nos va a hacer perfectamente una explicación, un ABC para que podamos diferenciar lo que es Dios y lo que es el ego. Vamos para allá. Dice, introducción. O Dios está loco o bien es el ego el que lo está. No, pues debe ser el ego, ¿no? Realmente. Si examinas imparcialmente las pruebas que ambas partes presentan, te darás cuenta de que eso tiene que ser verdad. Ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. Ambos sistemas son internamente coherentes, aunque diametralmente opuestos en todo, de tal modo que una lealtad parcial es imposible. Recuerda también que sus resultados son tan diferentes como sus cimientos y que sus naturalezas fundamentalmente irreconciliables no pueden ser reconciliadas alternando entre ellos. Nada que esté vivo es huérfano, pues la vida es creación. Por lo tanto, toda decisión que tomas es invariablemente la respuesta a la pregunta: ¿quién es mi padre?
y serás fiel al padre que elijas. No obstante, ¿qué le dirías a alguien que creyese que esta pregunta realmente entraña conflicto? Si tú concebiste al ego, ¿cómo habría podido él concebirte a ti? El problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflictos porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser el padre de su padre. El ego, por lo tanto, no es más que un sistema ilusorio en el que tú concebiste a tu propio padre. No te equivoques con respecto a esto. Parece una locura cuando se expone con perfecta honestidad, pero el ego nunca examina lo que hace con perfecta honestidad. Sin embargo, esa es su premisa de mente, la cual está cuidadosamente oculta bajo la tenebrosa piedra angular de su sistema de pensamiento. O bien el ego que tú concibiste es tu padre, o bien todo su sistema de pensamiento se viene abajo. Fabricas mediante la proyección, mas Dios crea mediante la extensión. Esta parte ya la vimos, es muy importante que se entienda porque solamente el Hijo de Dios puede crear a través del Padre. O sea, siempre primero Dios, en nombre del Padre más bien. Podemos crear en nombre del Padre. Dios crea a través de nosotros. Pero cuando lo hacemos a través del ego, solamente es una fabricación. Y entonces proyectamos. Por eso dice, tú fabricas mediante la proyección. O sea, cuando nosotros proyectamos algo, enseguida viene lo que estamos fabricando. Por eso es que la percepción es una fabricación nuestra gracias a nuestra proyección. El mundo que vemos lo hemos fabricado gracias a nuestra proyección. Si vemos un mundo en guerra, estamos proyectando guerra. Por lo tanto, estamos fabricando la guerra y es lo que estamos percibiendo guerra. Si proyectamos odio, si proyectamos miedo, si proyectamos enfermedad, lo que estemos percibiendo, eso es lo que hemos proyectado desde nuestro interior hacia afuera. Dice, más Dios, dice, crea mediante la extensión, porque el amor se extiende, el miedo se proyecta. ¿Ok? Eres la piedra angular de la creación de Dios, pues su sistema de pensamiento es la luz. Recuerda que los rayos están ahí, aunque no se vean. Cuanto más te aproximas al centro del sistema de pensamiento de Dios, más clara se hace la luz. Cuanto más te aproximas al sistema de pensamiento del ego, más tenebroso y sombrío se vuelve el camino. Sin embargo, incluso la pequeña chispa que se encuentra en tu mente basta para iluminarlo. Lleva esa luz contigo sin ningún temor y valorosamente enfócala en los cimientos del sistema de pensamiento del ego. Estate dispuesto a juzgarlo con absoluta honestidad. Pon al descubierto la tenebrosa piedra angular de terror sobre la que descansa y sácala a la luz. Ahí verás que se basaba en la insensatez y que todos tus cimientos eran infundados. Qué fuerte. Este es el principio, la introducción. Hermano mío, eres parte de Dios y parte de mí. Cuando por fin hayas visto los cimientos del ego sin acobardarte, habrás visto también los nuestros. Vengo a ti de parte de nuestro Padre, a ofrecerte todo nuevamente. No lo rechaces, fin de mantener oculta la tenebrosa piedra angular, pues la protección que te ofrece no te puede salvar. Yo te daré la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Te conduciré hasta tu Padre, quien, como yo, tiene necesidad de ti. ¿Cómo no ibas a responder jubilosamente a la llamada del amor? O sea, qué hermosos, obviamente, lo que dice Jesús, ¿no? Mm, Vamos a darle lectura a esta siguiente sección. Número uno, los regalos de la paternidad. Acuérdense que estamos con el capítulo Dios o el ego. Dice, ¿te has dado cuenta de tu necesidad de curación? ¿Le ofrecerías entonces cualquier otra cosa a la afiliación habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de ella? Pues en esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento, los cimientos sobre los que Dios te ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que compartes con Él. Ni una sola piedra que coloques sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por Él,
pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que restauras esta realidad, la restauras también en ti mismo. Moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios es no estar solo. Bueno, una de las cosas que me gustó mucho esta parte dice, ¿te has dado cuenta de tu necesidad de curación? O sea, obviamente habla en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Dice, ¿le ofrecerías entonces cualquier otra cosa a la afiliación habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de ella? Obviamente, acuérdense que dar es recibir. Me hace falta curación, doy curación. O sea, me hace falta expiar, comparto la expiación. Me hace, por así decirlo, siento que tengo que recordar la paz, tengo que recordar el amor, tengo que recordar, es lo que tengo que dar. Dice, estar solo es estar separado de lo infinito, mas ¿cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin? Nadie puede estar más allá de lo ilimitado porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. En Dios no hay principios ni finales, pues su universo es el mismo. ¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios, que es el universo? Mi Padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de él? Estas preguntas son las que, así como, cierto, ¿cómo puedo estar excluido de Dios? Si no formaras parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. Es inconcebible, ¿es concebible esto? ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Si nadie excepto tú puede ocupar tu lugar en su mente y él que lo ocuparas constituyó tu creación, sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión no puede ser bloqueada ni tampoco tiene vacíos. Continúa eternamente por mucho que sea negada. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Por eso es por lo que tus creaciones no han cesado de extenderse y por lo que hay tanto esperando tu retorno. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú te inventaste las demoras. Tú que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por el Eterno, quien no impuso límites a su creación o a aquellos que crean como Él. Desconoces esto debido simplemente a que has tratado de limitar lo que Él creó y por lo tanto crees que la creación está limitada. ¿Cómo entonces ibas a poder conocer tus creaciones habiendo negado lo infinito? O sea, es que obviamente aquí ya nos está hablando, si se fijan, nos está hablando del infinito, de la eternidad, del amor, de Dios, del reino. O sea, el curso mismo nos dice, ¿no? El Dios no se puede explicar con palabras, el amor no se puede explicar con palabras, la eternidad no se puede explicar con palabras, pero no sé ustedes, pero esto, esto que escuchamos con Curso Milagros es lo más cercano a que con palabras puedes explicar al amor o Dios o la eternidad. ¿Sí? O sea, es el recuerdo en nuestra mente, nos está dando el recuerdo en nuestra mente de lo que es la eternidad. Es cuando yo digo que esto definitivamente lo tuvo que haber escrito o sea, dictado un Cristo, ¿se entiende? Alguien que ya está ahí, alguien que ya tocó el rostro de Dios. Sí, las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti. Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Él está en ti. Lo infinito no tiene sentido sin ti y tú no tienes sentido sin Dios. Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues somos el universo. Dios no está incompleto ni desprovisto de hijos, puesto que su voluntad no fue estar solo. Creó un hijo como Él. No le niegues a su Hijo, no le niegues a su Hijo, pues tu renuencia a aceptar su paternidad te ha negado a ti la tuya. Ve en sus creaciones a su Hijo, pues las tuyas fueron creadas en su honor. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Contempla la gloria de su creación y te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti.
Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. ¿Cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio precisamente porque Dios no dispuso a estar solo? No es posible reducir la mente de Dios. Tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. El amor no limita y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su júbilo, el cual es su voluntad compartir contigo. Tu amor es tan ilimitado como el suyo, porque es el suyo. Por eso dice el curso, ¿no? En la eternidad, dar y recibir es lo mismo, porque precisamente así es, ¿no? No hay principio, no hay fin, dar y recibir lo mismo, causa y efecto es lo mismo, medios y fines es lo mismo. Dice, pero en el tiempo, primero es dar. En el tiempo, primero es dar. Dice, dalo todo eternamente y recordarás la eternidad. Dice, ¿cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviera excluida de su amor o que una parte de su amor pudiera ser restringida? Dios es tu patrimonio porque su único regalo es el mismo. Dios es tu patrimonio porque su único regalo es Él mismo. ¿Cómo puedes reconocer el regalo que Él te dio salvo dando como Él da? Da pues sin límites ni mesura para para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Esta es la parte que les mencionaba ya hace rato. No sabía que iba a estar aquí, créanme. Dice, ¿cómo puedes reconocer el regalo que Él te dio salvo dando como Él da? Dice, da pues sin límites ni mesura para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. Tu paternidad y tu Padre son uno. La voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. De ello se deduce entonces que tu voluntad es crear toda vez que tu voluntad emana de la suya. Y al ser tu voluntad una extensión de la suya, tiene que ser, por lo tanto, idéntica a la de Él. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño si te percatas de que negar equivale a no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo porque su voluntad es también tu voluntad. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti y Él te dirá cuál es la tuya. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga parezca ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. Ojo con eso. Por eso siempre es importante cuando queramos hacer algo, es Dios que se haga tu voluntad y no la mía. O Dios que se haga tu voluntad, que es la mía propia. Y si fluye es porque era la voluntad. Y si te resistes, te va a doler. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente piensas que hay una coacción, pero no, simplemente te estás negando a reconocer tu propia voluntad. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti, por lo tanto, que no es tu voluntad. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuera posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto, pues Dios parece estar exigiéndote algo que tú no le quieres dar y así privarte de lo que anhelas. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuera capaz de eso? Tu voluntad es su vida que Él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su Hijo y la voluntad de su Hijo para sí. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. La creación es tu voluntad porque es su voluntad. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. Repito esta parte, ¿eh? No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable.
La voluntad, acuérdense, la voluntad de Dios es inmutable, dice. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia que hace que no quieras saber. Al creer esto, te ocultas en la oscuridad negando que la luz se encuentre en ti. Ojo con esto, esta parte está muy poderosa, muy poderosa. Yo sé que a lo mejor ahorita voy a una velocidad, pero bueno, me intento detener donde considero que puede ser importante repetirlo. Dice, es inmutable, es cuando se refiere a no, dice, acá, dice, tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Obviamente, ¿por qué? Porque el ego nos ha hecho creer que la voluntad de Dios y la de nosotros, pues son ajenas, están separadas, son distintas, etcétera. ¿Sí? Dice, esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. O sea, creer que la voluntad de mi padre no es mi propia voluntad o mi voluntad no es la del padre, eso es lo que provoca el miedo y la enfermedad. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia que hace que no quieras saber. Al creer esto, te ocultas en la oscuridad negando que la luz se encuentre en ti. Claro. Se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Él es la voz que habla por Dios, pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé puede contradecirte o contradecirle. Tú, que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla, pues compartir es conocer. Bienaventurado tú que estás aprendiendo a oír la voluntad de tu Padre, es conocer la tuya, pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad, porque eso es lo que la curación representa, el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. El inicio de toda curación, ¿sí? Es reconocer que la voluntad de mi Padre es mi propia voluntad, de toda la curación. A ver, vamos a ver cómo vamos con esta. Preguntas, dudas, comentarios. Ah, me fui muy abajo, creo. No está. Termine con este, ¿ah? La invitación a curar, está pequeño, vamos a leerlo. Número 2, la invitación a curar. Recuerden que seguimos con el capítulo Dios o el ego. Si la enfermedad es separación, la decisión de curar y de ser curado es entonces el primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. Todo ataque te aleja de esto y todo pensamiento curativo te acerca. El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo, porque es a la vez Padre e Hijo. Unir, tener y ser es unir tu voluntad a la suya, pues lo que su voluntad ha dispuesto para ti es el mismo. Y tu voluntad es entregarte a Él porque es tu perfecto entendimiento de Él. Sabes que no hay sino una sola voluntad, mas cuando atacas cualquier parte de Dios o de su reino, tu entendimiento no es perfecto y por consiguiente pierdes lo que realmente quieres. Curar, por lo tanto, se convierte en una lección de entendimiento y cuanto más la practicas, mejor maestro y alumno te vuelves. Si has negado la verdad, ¿qué mejores testigos de su realidad podrás tener que aquellos que han sido curados por ella? ¿Ok? Pero asegúrate de contarte a ti mismo entre ellos, pues estando dispuesto a unirte a ellos es como te curarás. Todo milagro que obras te habla de la paternidad de Dios. Todo pensamiento curativo que aceptas procede
de un hermano o de tu propia mente, te enseña que eres el Hijo de Dios. En todo pensamiento hiriente que albergues, independientemente de dónde lo percibas, yace la negación de la paternidad de Dios y de que eres su hijo. Y la negación es tan total como el amor. No puedes negar parte de ti mismo porque el resto parecerá estar separado de ti y por lo tanto desprovisto de significado. Y al no tener significado para ti, no lo entenderás. Negar el significado de algo equivale a no comprenderlo. Únicamente puedes curarte a ti mismo porque únicamente el Hijo de Dios tiene necesidad de curación. Tienes necesidad de ella porque no te entiendes a ti mismo y por consiguiente no sabes lo que haces. Puesto que te has olvidado de lo que es tu voluntad, no sabes lo que realmente quieres. Chale, qué fuerte. La curación es señal de que quieres restaurar la plenitud, y el hecho de que estés dispuesto a ello es lo que te permite oír la voz del Espíritu Santo, cuyo mensaje es la plenitud. Él te capacitará para que vayas mucho más allá del proceso de curación que has decidido emprender, pues tu pequeña dosis de buena voluntad para restaurar la plenitud, Él sumará toda su voluntad, haciendo así que la tuya sea plena. ¿Qué podría haber que el Hijo de Dios no pudiera alcanzar cuando la paternidad de Dios se encuentra en Él? Pues la invitación tiene que proceder de ti, pues sin duda debes haber aprendido que aquel a quien invites a ser tu huésped será quien morará en ti. El Espíritu Santo no puede hablarle a un anfitrión que no le dé la bienvenida, pues no sería oído. El eterno invitado jamás se ausenta, pero su voz se vuelve cada vez más tenue en compañía de extraños. Necesita tu protección únicamente porque la atención que le prestas es señal de que deseas su compañía. Piensa como él, aunque sea solo por un momento, y la pequeña chispa se convertirá en una luz tan resplandeciente que inundará tu mente para que él se convierta en tu único invitado. Siempre que le abres las puertas al ego, menoscabas la bienvenida que le das al Espíritu Santo. Él no se ausentará, pero habrás hecho una alianza contra él. Sea cual sea la jornada que decidas emprender, él irá contigo y esperará. Puedes confiar plenamente en su paciencia, pues Él no puede abandonar a ninguna parte de Dios, mas tú necesitas mucho más que paciencia. Dice, no podrás descansar mientras no sepas cuál es tu función y la lleves a cabo, pues solo en esto puede estar completamente unida. Dice, pues solo en esto pueden estar completamente unidas la voluntad de tu Padre y la tuya. Tener a Dios es ser como y Él se ha dado a sí mismo para a ti. Tú que tienes a Dios debes ser como Dios, pues mediante su regalo, su función, se convirtió en la tuya. Invita a este conocimiento de nuevo a tu mente y no dejes entrar ninguna otra cosa que lo pueda enturbiar. El invitado que Dios te envió te enseñará cómo hacer esto solo con que reconozcas la pequeña chispa y estés dispuesto a dejar que se expanda. No es necesario que estés enteramente dispuesto porque Él lo está. Si simplemente le ofreces un pequeño lugar, Él lo iluminará tanto que gustosamente dejarás que se expanda. Y mediante esta expansión comenzarás a recordar la creación. ¿Qué prefieres ser, rehén del ego o anfitrión de Dios? Aceptarás únicamente a que invites, aquel que invites. Eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo. Mas esto no es auténtica libertad, pues depende todavía de cómo lo consideres. El Espíritu Santo se encuentra ahí, pero no puede ayudarte a menos que tú se lo pidas. Y el ego no es nada tanto si lo invitas a que entre como si no. La auténtica libertad radica en darle la bienvenida a la realidad y de tus invitados. Solo el Espíritu Santo es real. Date cuenta, pues, de quién mora en ti, reconociendo simplemente lo que ya se encuentra ahí. Y no te conformes con consoladores imaginarios, pues el consolador de Dios se encuentra en ti. Pues muy fuerte, muy bueno, muy hermoso. A mí me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna dudita, porque en cuanto al tema de lectura, yo creo que ahí le vamos a dejar por el día de hoy.
para ya no entrar en otro que nos quedemos como a la mitad. Este, ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, algún comentario. Bueno, y una de las cosas que nos sigue repitiendo el curso de mil formas es que, y que obviamente cada que lo leemos nos podemos dar la tarea o podemos comprender que siempre lo leemos, nos va a dar algo diferente porque el curso es un recordatorio, es como si fuera nuestro diario que lo dejamos para cuando íbamos a perder la memoria o entrar en la demencia, ¿no? Entonces el curso siempre te va a dar algo nuevo, algo diferente. Se los digo porque, pues, bueno, yo llevo 5 lecturas ahorita, o el curso, bueno, en el texto, que es el más grande, los demás he hecho muchas más lecturas, y siempre te deja algo diferente, siempre, porque es como ir recordando algo nuevo. Y este capítulo de Dios o el ego, pues hace una completa distinción de su sistema de pensamiento que bien dice, internamente se puede ver muy coherente, muy elocuente, muy lógico, dice, pero diametralmente opuesto. El sistema de pensamiento del ego es diametralmente opuesto al del Espíritu Santo y además, sí, sus cimientos son completamente distintos. Y tú no puedes estar transigiendo, no puedes estar con un pie en Dios y un pie en el ego, un pie en el infierno, un pie en el cielo. Tienes que decidir y es por eso que el curso es un plan de estudios que nos invita que lo tengamos siempre presente, precisamente para que no estemos transigiendo, sino que el simple hecho, en el momento que yo tengo un pie en cada lado, ¿no? Pero de repente quito tantito el pie del cielo y me recargo más en el infierno, de repente me recargo más en el cielo, sí, separo el pie del infierno y ahí estoy. Pero cuando logre poner los dos pies en el cielo, entonces se habrá acabado el infierno completamente, se habrá acabado la ilusión del ego, la ilusión de este sueño, la ilusión de la enfermedad, del dolor, de la pérdida de la paz, para poder recordar lo que es nuestra verdadera voluntad. Simple y sencillamente lo único que estamos nosotros es dudando, porque seguimos creyendo que el mundo de los sueños, el mundo del ego, nos puede ofrecer algo más que Dios. ¿Qué es un ídolo sino algo que creemos que nos puede ofrecer algo más que Dios? Y eso es lo que dice el curso, ¿no? No tienes miedo, dice a veces, no es más tu miedo de volver a Dios, sino tienes más miedo de soltar tus ídolos del mundo que has fabricado. Así que, pues bueno, pongamos atención un poquito a dónde está toda nuestra idolatría. Puede ser una creencia, puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser incluso la misma idea o concepto que tenemos de la religión, puede ser mil ídolos. Podemos tener mil ídolos que lejos de darnos una libertad, pues solamente nos estamos más encarcelando. Pues bien, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Yo ahí le voy a parar, así que si alguien tiene alguna duda, comentario, este es el momento para hacerlo. Y si no, pues vamos a dejar de compartir pantalla y dejar de grabar. ¿Todo bien? Pues bueno, pues muchas gracias. Yo me despido. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Gracias, Leti. Gracias, Mónica. Gracias, Antonio. Gracias a los que estuvieron también conectados. Por ahí estuvo Seleni. Bonita noche. Descansen y estamos en contacto. Un gran abrazo.